Estás escuchando Vinimos, el podcast sobre vinos, espumantes y bebidas de Marisol de la Fuente. Buenas. Mi nombre es Marisol de la Fuente y soy Sol Sommelier. Y yo soy Ariel Torres y soy el que hace las preguntas del que no sabe en este podcast. Y hoy vamos a hablar de algo que, es un tema en todas las áreas de la existencia, que son los rankings. Los rankings, las calificaciones, etcétera, etcétera. ¿Por dónde arrancamos, Sol? Vamos a arrancar pensando un poco de qué se trata cuando hablamos de los rankings. Nosotros nos vamos a encontrar muchas veces en la etiqueta de la botella, ¿viste? Como una cucarda, como una escarapelita que dice 90, 95, 98 o 100. ¿Te suena? Sí, claro. Bueno, eso que encontramos que muchas bodegas ponen en su etiqueta tienen que ver con la nota, la calificación que se sacaron en algún ranking internacional. Generalmente, obvio, cuando tiene más de 90 puntos, la bodega va a aprovechar esa evaluación para ponerlo en su etiqueta. Pero la cuestión es cómo llegamos ahí, ¿no? ¿De qué se trata o cómo llegamos a esa evaluación del vino? Igual, primer problema que aparece acá, no todos los vinos tienen la cucarda con un número. No. De hecho, una selecta minoría tiene eso, aun cuando hay montones de vinos que son igual de buenos o mejores que esos. Así que, ahora sí. Está bueno esto que vos mencionás, me voy a detener ahí un instante, no sé si era pregunta. ¿Era pregunta? Es un planteo. Era una duda, es una observación. Hablamos de los rankings y la persona que, como yo, no sabe, cree que va a la Winery y se encuentra con que es fácil, elige por número y ya está. Quiero un vino 92. ¿Entendés? ¿Te imaginas? Como quien compra una camisa. Claro, bueno, pero... Dame uno de 93. Pero en otras áreas esto existe. Sí, es verdad. Si vos le vas a poner neumáticos a un auto de carrera, tiene un número, tiene un índice. Uh-huh. ¿Entendés? O sea, las velocidades de las memorias, el acceso a los discos duros, que ellos... Nada, en medicina, en biología, en botánica, en astronomía, en todos lados hay números, pero son uniformes, a veces son logarítmicos, como es el caso de los grados de Richter de los terremotos, o los decibeles, por ejemplo, pero en este caso no. En este caso no, y es muy buena tu observación, porque son pocos en general, en relación con la cantidad de etiquetas que hay en el mercado, los vinos que llevan esta cucarda. ¿Y por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué son pocos? Bueno, arrancamos por decir que participan de estos rankings aquellas bodegas que envían sus vinos a los rankings internacionales. Y acá una separación. Hay rankings internacionales y hay rankings después locales, uh-huh, en cada país o en cada región. En general, los internacionales como el de Decanter, el de Wine Spectator, el de Tim Atkin, el de James Suckling, son los que las bodegas van a poner en la etiqueta. Y bueno, los locales también, pero digo, es importante entender que participan de la mayoría, no de todos, hay algunos rankings que buscan vinos, pero en la gran mayoría y sobre todo los internacionales, donde estamos participando junto con vinos de todas las regiones vitivinícolas del mundo, la bodega tiene que enviar sus muestras para participar y además tiene que salir bien rankeada para finalmente utilizar esa información en su etiqueta. Por lo cual, esto que vos me preguntabas o me decías de, bueno, pero no todos tienen puntaje, y bueno, tiene que ver con esto. Las marcas, las bodegas, eligen qué vinos a qué rankings enviar. Y hay algunas que simplemente no pueden participar, porque participar debe tener un costo. En realidad lo que tiene costo muchas veces es hacerle el envío de las botellas, y por ahí tenés muchas líneas de productos y no puedes mandar todas o podés mandar solo algunas y tenés que inscribirte. Muchas veces en algunos de estos rankings te tienen que aceptar para que formes parte del ranking y cumplir con algunos requisitos como empresa productora para poder, como bodega productora para poder participar. Muy bien. Pregunta incómoda. Sí. ¿Sirven para algo los rankings? Qué buena pregunta esa. En realidad yo tengo esta idea, ¿no? Y hablando hace poquito saqué una nota en la revista Divinos, que de paso aprovecho y les cuento a todos que es la única revista acá en Argentina que sigue saliendo impresa, y también está en formato digital, pero sobre todo es muy linda impresa, y escribo allí desde hace algunos números, y en el último, en el del invierno, justo hice una nota sobre esto, ¿no? Sobre los rankings. Y hablando con bodegas y con gente que hace rankings aquí en Argentina, o incluso con Tim Atkin, que tuve la oportunidad de interactuar con él, todos como que están de acuerdo en un punto.
Los rankings sirven en ciertos países, en ciertos mercados. Y te sirven sobre todo si sos una bodega exportadora. Porque si vos querés exportar a ciertos países, esos países van a fijarse qué nota te sacaste, qué nota se sacaron tus vinos antes de siquiera evaluarlos como para poder ingresar en ese país. Por lo cual, tienen sentido desde un punto de vista de comercialización. Y después tenés países, por ejemplo, típicamente en Estados Unidos y en algunos de Europa, donde el consumidor sí se fija en el ranking o en el número o en la calificación que ese vino se sacó. Si me vengo para Argentina, la verdad nosotros los argentinos no somos de mirar mucho el ranking. De hecho, habitualmente, salvo gente que está en el mundo del vino, cuando doy charlas, cursos y pregunto, ¿viste el número que dice la etiqueta? Mucha gente nunca prestó atención, nunca se dio cuenta. Dos cosas al respecto. La primera es que es raro verlos, porque no hay tantos, claro, son muy poquitos los vinos que tienen un número de este tipo en la etiqueta, por lo tanto es poco probable, y sobre todo además porque las etiquetas son tan variopintas en el mundo del vino que pasen inadvertidos esos números en medio de todo lo que le ponen a las etiquetas, con honrosas excepciones de etiquetas un poco más, como diríamos, clásicas. Claro. Sí es cierto que hay bodegas que tienen vinos que han participado, tenemos varios vinos que se han sacado 100 puntos. Esto es lo otro que iba a decir. Es curioso que no le demos bolilla en la Argentina porque al mismo tiempo tenemos vinos que se han sacado puntajes muy altos. El máximo, 100 es el máximo. Por eso, 100 es el máximo, pero se han sacado puntajes muy altos, incluso el máximo, si querés, y en una industria que claramente es muy competitiva. La Argentina no es precisamente un país que ayude a los productores, mucho menos a los pequeños productores, que muchas veces son los que hacen estas ediciones limitadas de pocos vinos hechos a mano, muy buenos, muy caros además, que participan eventualmente de esto y que se sacan unos puntajes altísimos. La verdad es que hay muchos, sobre todo de bodegas grandes. Podríamos mencionar acá, ponernos a hacer la lista y son un montón. Creo que lo importante es entender que muchas veces el esfuerzo de participar de ese ranking está mucho más asociado a una bodega que tiene un poco más de fuerza económica para poder participar de todos los rankings que hay dando vueltas, los internacionales, los locales, etc. Por eso muchas veces me han respondido de bodegas que las bodegas eligen en cuáles participar. Aquellos que creen que les va a dar un buen puntaje y además van a tener la posibilidad de utilizarlo en la etiqueta, ¿no? Y esto tiene que ver posiblemente con sus aspiraciones de exportar esos vinos a otros mercados. Por lo tanto, no se vuelvan locos con el numerito eso y sepan lo que es. Sepan además que puede tener distintos orígenes. Supongo que en la misma cucarda dice cuál es el ranking que le ha dado este número. No es cuestión tampoco de que se pongan ahí a googlear en el teléfono a ver cómo es ese ranking, lo que significa, etcétera, etcétera. Sí. Esto no tiene nada que ver por ahí con esas valoraciones que a veces vemos en las aplicaciones, que eso lo hacen los consumidores. Yo siempre digo lo siguiente. Por un lado está cuando degustamos y cada uno de nosotros como individuo dice me gusta, no me gusta, y por ahí en una aplicación le pone un puntaje. ¿Te referís a aplicaciones de vinos? Aplicaciones de vino, no sé, Vivino, que es la más conocida, sí. Y algunas otras que hay en varios idiomas, donde en realidad son los consumidores evaluando, lo cual es súper valioso porque es la opinión de otras personas, ¿no? Sí, totalmente. Ahora, vos tenés que tener siempre ahí en consideración que el que está evaluando desde su lugar de conocimiento, que no necesariamente es el mismo lugar o la misma experiencia desde la cual estás evaluando vos. Sí, igual hay una cuestión que yo quiero traer acá, también incómoda, que también es obvia en el tema de los rankings, y es que curiosamente uno no ve vinos de 40 puntos. No, porque nadie va a publicar un vino al que le fue mal. Claro, bueno, pero entonces, de nuevo, y lo mismo que pasa con otros valores que se imponen como una medida en otras industrias o en otras actividades, no hay forma de saber cuánto vale 100 si vos no sabés cuánto vale 40 o 20. ¿Sí? Entonces, es verdad eso que decís. Digamos, tenemos vinos de 90 para arriba. De hecho, nunca vi un vino de 80. Es que no lo vas a ver. No lo voy a ver porque no lo van a poner. Entonces, la cucarda si se saca más de 90. Todo bien con los rankings, supongo que funciona un poco como las carreras. Las carreras en el podio se suben los 3 primeros. Uh-huh. No hay un podio con 27 escalones. Sí, hay unos rankings internacionales que tienen las listas completas, pero de ahí a que alguien vaya... No, pero no las publican.
Algunos sí, No la publica la bodega, quiero decir. No. Entonces, en la winery, está bien, este podcast es para gente que compra vinos, para el común de nosotros que va y compra un vino. Se van a encontrar siempre con vino de 90 para arriba. Sí, claro. Por lo tanto, la escala debería empezar en 90, ¿ok? No debería empezar en 0. Y 90 es un vino que está muy bien, pero entre 90 y 100 hay un universo, Sí. ¿está bien? Entonces, también hay que tomar en consideración esto. No es que cuando ven un vino que dice 90 puntos, es un vino que está muy, muy cerquita de la punta. Entre eso y la punta de arriba, entre la cima, los 100, hay un montón de graduaciones. Entonces, un 92 no es un 92, es mucho más que 92. No voy a decir que es logarítmico, de nuevo, como los decibeles o los grados Richter, porque no está hecho así, no está medido matemáticamente así. Pero ojo, porque un 95 es mucho más que un 95 cuando la escala empieza en 90 y termina en 100. Es verdad eso que decís, y también yo sumaría algo más, no para derribar la relevancia de los rankings, porque me parece que son súper útiles, sobre todo para lo que es la cuestión comercial, la exportación, los restaurantes, aquellos que tienen que elegir productos para una cadena de comercios o de restaurantes. Pero sí es interesante también pensar que los rankings están hechos por personas, y acá estamos hablando de análisis organoléptico de los vinos. A ver, ¿cómo se hace, no? Para los que nos están escuchando, ¿cómo llegan a ese número? Primero, los paneles de cata son siempre a ciegas. Segundo, lo que se compara son vinos en base a un contexto, sabiendo de qué categoría son, de qué país son, qué estilo tienen, qué rango de precio tienen. Y lo que se evalúa es que ese vino responda a la categoría en la que está indicado. Entonces, no es sobre el mismo vino la evaluación, sino siempre es en relación a su contexto. O sea, es todavía más complicado. Quiero decir, un vino que tiene un 90 puntos, pero pertenece a una categoría un poco por debajo, en el sentido en el que quieras decir categoría, a uno que es más caro y que tiene 100, va a ser en realidad un 98 en ese caso, porque es muy bueno dentro de su categoría. Bueno, esto le añade complejidad. El problema de los rankings, a mi juicio, es que usan números. Entonces, deberían abandonar el uso de los números, porque los números tienen una característica muy particular. Cualquiera que conozca de teoría de números sabe cuál es esta característica, y no es un masomenómetro. Y esto es un poco... Digamos, a mí me parece que en esta categoría, con este precio, viniendo de este país, en este mercado, bueno, son 95 puntos. Y no están así, pero deberían poner, está bueno, está copado, un vinazo, no lo sé, pero el tema son los números. ¿Nace el ranking Torres? Nace el ranking Torres, sí. Esto dicho con todo respeto, yo, digamos, los números creo que hay que dejarlos para aquello que se puede evaluar numéricamente, que se puede medir numéricamente. Y para todo lo demás hay que utilizar otras cosas. Vos no vas a encontrarte, sí es verdad que nos encontramos con las estrellitas de las películas, las estrellitas de los libros, es una locura. Sí, pero digamos, no estamos hablando de número, estamos hablando de un número de estrellita, qué distinto. Pero estamos hablando de quién evalúa también, porque yo dije antes que no es lo mismo la aplicación en la que todos los consumidores dan su opinión, que esta evaluación a ciegas, en contexto, en una categoría, en comparación con otros. Bueno, esto le agrega otra capa más de complejidad. Bueno, a eso me refiero. Se supone que el experto o el conocedor a ciegas, haciendo una evaluación comparativa, cuando mira la vista, el aroma, el sabor y la apreciación general de ese vino, va poniendo los números y al sumar le da un puntaje. Se supone, y acá es donde aparece esta idea del referente, que si es una persona que sabe de vinos, está sabiendo hacer esa categorización. Igual una cosa que yo hablé con varios de los que hacen rankings y que me parece también que es un punto a tener en consideración, es un tema de paladar. ¿Por qué? Porque alguien que está acostumbrado a hacer categorías o rankings o calificaciones de vinos europeos, cuando se enfrenta a vinos de Nuevo Mundo, que le llamamos, Nuevo Mundo no solo Argentina, América, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Australia, se encuentra con algo que no es lo que está acostumbrado a tomar. ¿Cómo lo califica? Y lo mismo a la inversa. Entonces, yo sé que en los grandes rankings internacionales hay mucha variedad de analistas para poder darle esa visión de gente que ha probado mucho y conoce mucho y sabe diferenciar un estilo del viejo mundo de un estilo del nuevo mundo, por ejemplo. Uh-huh. Pero bueno, le suma otra capa de complejidad, totalmente, ¿no? Sí, porque el paladar de alguien que toma siempre algún tipo de estilo de vino no es igual al
que está por ahí del otro lado del mundo. Sí, me está como resonando en la cabeza la palabra sesgo. ¿Puede ser? Sí, claro que sí. Y los sesgos en los rankings son un tema. Pero bueno, de todas maneras, me parece que ahí tienen una utilidad y es la utilidad en el apuro, no para la industria que se arregle, digo, es un tema de ellos, cómo lo usan los rankings, si les sirven bárbaro, los felicito. Me refiero a la persona que va a comprar. Sí. Si estás en una situación de emergencia vínica y vos ves que tiene buen puntaje, es probable que no te equivoques. Sí, es probable que quede bien. Exacto. Y sobre todo si es un regalo. Ahora, ahí yo decía algo que también quiero como reforzar, ¿no? Yo hablé de que las bodegas grandes son las que tienen por ahí la capacidad económica de enviar su vino a un concurso. Pero hay rankings, por ejemplo, cuando hablé con Patricio Tapia, que hace Descorchados, que es un chileno que hace el ranking para Chile, es un descorchado de Argentina, él me decía que él busca vinos y busca incluso de pequeños productores, y él no les cobra, solamente, digamos, muchas veces hasta paga las muestras, me decía. Y ahí sí hay un esfuerzo, de hecho yo tengo la última guía por acá, de dar a conocer vinos que por ahí no son tan populares. La pregunta es, que es la que yo siempre me he hecho, es ¿quién va a la librería y se compra una guía de vinos? Lo que yo me preguntaría es, ¿quién va a una winery sabiendo que existe algo como los rankings y cómo funcionan, etcétera? Todos los que hayan oído este podcast a partir de ahora. Seguramente. ¿Cómo se llama esto? Este podcast se llama Vinimos y espero que hayas entendido un poquito más acerca de los rankings. Nos vemos en el próximo Vinimos. Chau.